Tenemos muchas cosas más que contarles en esta segunda parte del programa. Videos que hemos pedido y que nos han enviado desde distintas partes de Venezuela o el mundo, videos que hemos encontrado por las redes, investigación propia o ayudada por compañeros de Venezuela y de otros países. Es eso hoy la librería mediática, ese viaje curioso por una librería en la cual los lectores descubren muchas cosas. 1920 no solamente marca el nacimiento de Idea Vilariño o Mario Benedetti, también Ray Bradbury nació en 1920 y se cumpliría su centenario. Ray Bradbury, el autor de Fahrenheit 451, esa novela de ciencia ficción en la cual era terminantemente prohibido leer libros y a quien consiguieran con libros se los quemaban. Y entonces un grupo de personas decidió convertirse cada una en un libro viviente, aprenderse un libro de memoria para que cuando pasara el horror pudieran volverse a publicar esos libros. Ray Bradbury habría cumplido 100 años este año. Y también tenemos la noticia de que Lidia Jorge, escritora portuguesa, ganó el premio de la Feria del Libro de Guadalajara. Tenemos esa tarea pendiente, leerla, conocerla. Es un premio de $150,000 que recibe en la Feria del Libro de Guadalajara, que se realiza entre noviembre y diciembre en México. No sabemos si será presencial o será virtual. Pero ¿qué más tenemos hoy en la librería mediática? Descúbranlo ustedes mismos y venimos en un ratico más a seguir comentando. Soy María Elcira Matute. Hola María Elcira, es un gusto acompañarte de esta manera virtual en estos momentos de cuarentena. Gracias por la invitación. Quería hablarte brevemente de dos proyectos en los que he estado trabajando y que de alguna manera nacieron en cuarentena. Uno fue el libro Venezuela, vórtice de la guerra del siglo XXI. Es un libro que compila, que reúne distintos artículos de 15 autores en total, incluyéndonos a Taroa Zúñiga y a mí, que somos compiladoras y autoras del libro, todos venezolanos y venezolanas, que hemos sido parte del proceso revolucionario y damos allí pues como una visión desde distintas perspectivas, todas en defensa de la revolución, pero a la vez con un talante crítico e historizado importante de cómo ha sido la guerra multifactorial, híbrida, de cuarta y quinta generación contra Venezuela. Un poco como herramienta para entender lo que sucede en Venezuela, sobre todo para gente que está afuera y que está atiborrada de toda esta retahíla de fake news y de satanización y estigmatización que sufre el gobierno y el pueblo venezolano y que bueno ha devenido en un bloqueo, en sanciones, en toda una política de coacción inédita y bueno, que es necesario denunciar cada vez que se pueda. Entonces el libro está allí, es descargable gratuitamente en distintos formatos, en PDF, en Mobi y en EPUB. Nos cuentan los chicos de la editorial La Fogata que ya lleva más de 10,000 descargas, así que ha sido un libro que ha gustado o que por lo menos ha interesado, ya que bueno, se habla tanto de Venezuela, pero se habla mal, se dice una sarta de locura, como que hay un presidente imaginario en internet como Juan Guaidó y la gente quiere saber realmente qué es lo que sucede. Bueno, en este libro van a conseguir herramientas diversas sobre la historia y los distintos sujetos y las perspectivas del proceso revolucionario. El libro se puede descargar desde Lanzas y Letras, que es una revista digital. El libro lo editaron un colectivo de editoriales en apoyo al pueblo de Venezuela, el colectivo La Fogata de Colombia, la editorial El Colectivo de Argentina, la editorial Trinchera por Venezuela, el Ejército Comunicacional de Liberación por Venezuela, editorial Combatientes de Perú y Escaparate de Chile. Y por otro lado quería hablarte de Poesía en Casa, que es un proyecto que vengo haciendo con mucho afecto, hurgando un poco en el poco tiempo que tengo con mis dos hijas, que ando maternando, una niña de 1 año y una niña de 3 años. Y bueno, Poesía en Casa es un proyecto de difusión de poesía venezolana a través de las redes, un proyecto transmedia de audios de los poetas leyendo su propia poesía, sus propios poemas. Y bueno, ya van de más de 125 poetas publicados en el canal de Instagram y en el canal de YouTube, @poesía21, Poesía en Casa 21, lo pueden conseguir por allí. Y bueno, también se difunden por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, por todas las redes. Y se trata de eso, de audios de poesía. Hay poetas muy jóvenes,
nobles, novísimos, y hay poetas consagrados, hay poetas incluso que son, bueno, pilares de la tradición de poesía venezolana, que son los que llamo poetas, o con los que de alguna manera etiqueto con el hashtag palabras mayores, como, bueno, ahí está Eugenio Montejo, Ramón Palomares, Ana Enriqueta Terán, Juan Sánchez Peláez, y vienen algunos otros. Ha sido un trabajo de investigación interesante, tanto de esta recopilación de audios de poetas que ya no están con nosotros, como de poetas consagrados y poetas de oficio y poetas muy nuevos. Entonces, digamos que es una antología viva, un panorama de quienes están escribiendo poesía en Venezuela, y bueno, los invito y las invito a visitarlo cuando quieran y a compartirlo. La idea de ese espacio es sobre todo regalar poesía, buena poesía, poesía venezolana, en momentos de tanta incertidumbre como los que vive el mundo. Por un lado, eso es lo que pretendía en principio, hacer un regalo, acercarnos a través de la palabra que siempre se interpela, la palabra poética, se interpela a sí misma y nos interpela como seres humanos. Y a la vez hacer una investigación y un paneo, que es lo que ha resultado también el proyecto, y bueno, mostrar, difundir, promover la poesía venezolana. Bueno, en eso estamos, muchas gracias por el espacio, te mando un beso a Isidoro y seguimos acá. Chaito. Una primera actividad pública de una institución que el presidente Nicolás Maduro ha querido y ha mandado que se haga, que nazca en nuestro país, que es el Centro Internacional Simón Bolívar, que de alguna manera con esta actividad está dando su primera señal de existencia. Por eso nos complace enormemente que podamos hoy reunirnos para celebrar, ¿verdad?, ese doble hecho, los 205 años de la Carta de Jamaica y el nacimiento de esta institución que tiene la misión de ir todavía más allá de la difusión, del pensamiento, de la investigación, de la docencia, del gran y el enorme patrimonio y el legado de nuestro libertador Simón Bolívar. Para la jornada de hoy hemos invitado a un staff de historiadores, historiadoras, colegas, con el cual vamos a compartir una primera aproximación que esperamos sea solamente el inicio sobre la importancia, la significación y la vigencia de la Carta de Jamaica en nuestra Venezuela de hoy, la Venezuela bolivariana en medio de esta hermosa, palpitante y nunca dormida revolución bolivariana. Por ello, hemos puesto hoy el título de esta jornada, La Carta de Jamaica, miradas desde la historia insurgente, para recuperar una idea, un concepto, una propuesta, un proyecto político historiográfico que desde la Revolución Bolivariana, primero el comandante Chávez, recuperando la tradición de luchas insurgentes, de visiones críticas de nuestra historia, ha surgido y se ha desarrollado en nuestro país. Profesor, profe Alexander Torres, hermano, miembro de este equipo, le damos la palabra. Un saludo, Alexander. Bienvenido. Y gracias por estar. Por la invitación. Saludos a todos y a todas. Vemos de buen modo, vemos que era justo y necesario, como dice la liturgia, un centro internacional que se abocara al estudio sistemático, divulgativo, investigativo, docente, sobre el legado, la vida, la obra del libertador Simón Bolívar en perspectiva de la historia insurgente. Creo que son muchos los retos que se deben sortear. Creo que debemos superarlo
que nuestros mayores lo dijeron, el culto disidámbico que criticó Augusto Mijares, el culto palabrero que criticó Santiago Queyayara, o el culto antipopular que Miguel Acosta Saine, en este libro Bolívar, dificultades, también en su momento lo señaló. Creo que parte también de las tareas pendientes es lograr esa sincronización entre una propuesta innovadora que parte del supuesto de presentación del pasado, en el fondo está imbricado con el poder y con la memoria, que todo discurso histórico, todo relato histórico, toda narrativa histórica, sea la que sea, es indivorciable de un proyecto político, de un proyecto emancipador en nuestro caso. Lo historiográfico y lo político van de la mano, y la historia insurgente, ya Pedro lo ha explicado en reiteradas ocasiones en muchos escenarios, es en gran medida, ¿verdad?, un proyecto histórico popular, pero popular bolivariano. En ese sentido, hay que retomar a Bolívar, hay que releer a Bolívar, hay que hacer con Bolívar lo que el maestro Arturo Andrés Roy llamaba un rearme categorial, es decir, buscarlo en clave en la cual nosotros preguntemos, revisitemos, reinterpretemos el pensamiento bolivariano de tal manera que sirva como pábulo, alimento espiritual, alimento material, alimento intelectual para la transformación verdaderamente de un horizonte auténticamente protagónicamente popular y auténticamente democrático. Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre. Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas los que recién se suman a esta transmisión, cerrando esta Feria Digital del Libro de la Ciudad de Resistencia, ya últimas horas y últimas actividades en el marco de esta exitosa feria que tuvo la Ciudad de Resistencia. Está conmigo José Valentín Benítez, un placer tenerte con nosotros y vamos a estar hablando de este libro, La Historia de la Nación Latinoamericana, junto a Víctor Ramos, a quien le doy la bienvenida ya a esta mesa en esta Feria Digital del Libro. Un placer tenerlos a los dos con nosotros. Bueno, saludo Víctor, amigo de tantos años. Bien, no sé si se escucha acá. ¿Se escucha? ¿Me escuchan a mí? Sí, ahí te estamos escuchando nosotros. Bien, no sé bien, si vos nos bien. escuchás a nosotros. Bueno, un Perfecto, saludo para vos. mi querido. Comenzar agradeciendo obviamente a los organizadores de esta feria que nos hayan invitado, a la Librería de La Paz, a la Municipalidad de Resistencia y obviamente al editor del libro, a Peñalilo, a la editorial Peñalilo, que nos haya tenido en cuenta para la presentación de esta nueva edición de un libro que yo creo que marcó un hito en la historia de Argentina y de Latinoamérica. Abelardo Ramos escribe este libro siendo muy joven, tenía 28 años, su primer libro de tantos escritos y tantos libros que sacó después a lo largo de su vida. Y creo que es muy importante esto porque quienes tuvimos la suerte de leerlo mucho a Ramos, pero además de compartir muchas horas de charlas y de discusiones, a veces duras, con Abelardo, aprendimos mucho de él y esto sirve para que compartamos esos saberes que a lo largo de nuestra vida tuvimos. Si adquirimos saberes y no sirven para compartirlos, no sirven nada más que alimentar nuestro ego personal, pero si tenemos posibilidades como esta de compartir
todo lo que aprendimos y sobre todo con un grande como fue Abelardo Ramos me parece sumamente importante. Y yo para hablar de Abelardo Ramos siempre recuerdo, lo hago permanentemente cuando hablo de Ramos, sobre todo con gente que por ahí no lo conoce mucho. Recuerdo un programa que transmitían una de las radios de Buenos Aires, no recuerdo cuál era en mi infancia, ya por el principio de la década del 60, que se llamaba El otro lado de las cosas, que el guión lo hacía un poeta, Ferreira Basso, y tomaba alguna noticia, tomaba algún hecho de la vida cotidiana en Buenos Aires y trataba de analizar por qué ese hecho había ocurrido, cómo había ocurrido, si era la noticia y desde un punto de vista muy poético. Y su programa se llamaba El otro lado de las cosas. Y digo esto porque Abelardo Ramos tuvo la gran virtud de enseñarnos a través de su magnífica obra literaria y a través de sus conferencias, discursos, charlas y discusiones, a que miremos el otro lado de las cosas, que no nos quedemos en la historia cronológica, que no nos quedemos en la contemplación o en mirar el hecho político sin tratar de interpretarlo. Este primer libro de Ramos marca un hito en ese sentido. América Latina, hasta la aparición de este libro de Ramos, no tenía una historia en su conjunto. Producto de la división que fue sufriendo a lo largo de los años después de la independencia, América Latina tenía una historia argentina, básicamente hecha por Mitre o por Rojas. Tenía una historia boliviana, una historia colombiana, una historia venezolana, una historia mexicana, pero adolecía y le faltaba una historia integral de la América Latina dividida. En esta oportunidad nos corresponde la presentación del libro En Defensa Propia, galardonado en la edición pasada del Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca, mención poesía. Pudiese decir, En Defensa Propia es un himno, un panegírico hacia las mujeres, hacia sus luchas, hacia todo el enorme esfuerzo que de manera sostenida e ininterrumpida han hecho por lograr mayores niveles de justicia. Es un canto que honra la memoria de nuestras ancestras, es un canto que le da valor al testimonio, no solo al personal, sino la voz plural que nos testimonia y que nos atraviesa como una forma de identidad. Es un canto que honra esta disposición de las mujeres de salir, de estar, de aparecer, de ser, de decir, y está, como su nombre lo indica, sostenido, su travesaño elemental acude al lenguaje legal, y a través de 4 capítulos, 4 cantos bastante diferenciados en sus voces y en sus propósitos, intenta hacer un acercamiento a esa identidad femenina que no ha dejado segundo alguno de luchar, de disputar espacios para sí mismas. Las mujeres hemos sido víctimas de toda forma de injusticias, no solo las acometidas en el marco de la legalidad, sino por sobre todas las cosas fuera de esta. Y bueno, para dar fe de lo que digo, porque eso les corresponde realmente a la presentadora del libro, quisiese compartir algunos textos con ustedes a manera de establecer un vínculo, un diálogo empático con los que van a ser los futuros lectores y las futuras lectoras de este poemario. Un día no. Mi abuela María no habló de amor. En sus manos, una oración para las ranas, una canción para curar helechos. Orinaba de pie, comía con las manos, techo de palma por cielo. Las estrellas parecían demasiado lejanas. Con el mismo barro que la hizo, fabricó una casa con olor a bosque, pan caliente a la boca de todos, una vez entero, otras dividido, cocido hasta el centro con el fuego de Prometeo. Mis abuelas se quedaron con lo amargo de la yuca, lo demás fue a la mesa, indias de terrón y paja seca,
sin más letras que la de sus nombres. Mi abuelo le hizo un vestido de golpes. Ella, María, hembra, nunca supo cuándo fue mujer. Él se lo dijo, se lo dijeron las demás mujeres. Los hijos también se lo dijeron. Ella, pecho de candelabro, ojos de fogón ardido, aceptó las fronteras de su cuerpo como mundo. Un día no, se quejó tarde, cuando la casa quedó sin ella y sin nosotros. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en estos meses de pandemia, de cuarentena, en los que nos hemos tenido que acostumbrar a vivir de otra manera para cuidar nuestra salud y cuidar la salud de los demás? Y la cultura, los libros, la música nos han acompañado en todos estos meses, bien sea a quienes trabajamos desde casa, a quienes están resguardados, a quienes tienen que salir y regresar nuevamente con todos los cuidados. Pues la cultura ha sido muy sanadora y una muy grata compañía. Nosotros hemos decidido en la librería mediática que cuando volvamos a una nueva forma de afrontar la cotidianidad, pero que incluirá, por supuesto, trabajar nuevamente en equipo en la sede de BTV, decidimos retomar donde dejamos ese trabajo en sede de BTV. La última vez que estuvimos en estudio fue el 14 de marzo de 2020 y teníamos como entrevistados a Numa Molina y a Norma Romero. Con ellos vamos a celebrar la vuelta a una nueva normalidad y incluiremos en ese programa a Laudelino Hernández, que se hizo parte del equipo que regularmente conforma la librería mediática. Pero tenemos más cosas que contarles y queremos compartirlas en la próxima parte.